El primer ruido no fue un grito ni un disparo. Fue un zumbido eléctrico, tenue, como si el metal de las paredes se hubiese acordado de un recuerdo antiguo. Lo siguiente fueron las sirenas. No por una explosión, ni por un intruso, sonaron porque alguien había abierto su almuerzo. Ese alguien era yo. La Academia Interestelar se alzaba sobre un asteroide hueco, con corredores que parecían templos hechos de vidrio y acero. Cada mañana los cadetes de 50 mundos distintos caminábamos por los mismos pasillos como si fuésemos piezas de un rompecabezas imposible. Yo, Diego Rivas, hijo de una familia terrana que apenas conocía el espacio por los noticiarios, era una pieza pequeña, una rareza en medio de especies que parecían salidas de los mitos de mi infancia. Ellos tenían ojos compuestos, piel translúcida, extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Yo solo era un humano con ojeras, un acento provinciano y una beca que decía mi apellido mal escrito, Rivas en lugar de Rivas. La sala 6E, donde estudiábamos éticas alimentarias, parecía un hangar convertido en aula. Había bancos metálicos, mesas inteligentes que absorbían cualquier derrame microscópico y pantallas que mostraban en bucle los tratados diplomáticos que habían salvado, y a veces condenado, a civilizaciones enteras. La profesora XA-13, una androide con rostro de porcelana sin arrugas, entró flotando en su silencio de máquina. Sus ojos eran espejos negros, incapaces de reflejar duda. Hoy hablaremos del tabú más importante en la historia galáctica, anunció con voz modulada, el derecho a no ser devorado. A mi lado, SYRL, una cadete de la especie Nual, levantó sus orejas membranosas como antenas que saborean el aire. Los Nuales escuchan olores, para ellos, cada fragancia es una palabra, cada mezcla un poema. Sus pupilas oscuras giraron hacia mí. ¿Qué trajiste hoy, Diego? Susurró. Nada especial, respondí, tocando la tapa cromada de mi lonchera. Solo quería algo que me recordara a casa. No era mentira. La noche anterior, en la cocina compartida del módulo humano, había impreso un filete cultivado, proteína vegetal, grasas de levadura y fibras de celulosa. Todo legal. Lo glaseé con una salsa azul hecha de algas y humo líquido. La receta provenía de mi abuela. En la tierra, lo llamábamos simplemente almuerzo. En la academia, sin saberlo, acababa de encender una guerra. La clase avanzó con normalidad durante 1 hora. La profesora recitaba artículos del Tratado Hélico, un acuerdo firmado 3 siglos atrás tras un incidente diplomático sangriento. Allí se había decretado que los humanos eran oficialmente herbívoros. Esa frase siempre me sonaba rara, no decía los humanos son, sino los humanos fueron designados. Como si alguien hubiese decidido por nosotros que podíamos llevarnos a la boca. Al sonar el descanso de las 11, un centenar de loncheras se abrieron al mismo tiempo. El aire se llenó de vapores dulces, ácidos, metálicos. Para los cadetes, el almuerzo era también un ejercicio diplomático. Las mesas analizaban los olores y los clasificaban en verde, seguro, amarillo, negociable, o rojo, peligro. El chiste común era que el rojo no existía. Si algo llegaba a ese nivel, la academia jamás lo permitiría. Yo abrí mi lonchera. El aroma del filete salió como un secreto guardado demasiado tiempo. Dorado, brillante, con marcas de plancha. La salsa azul chisporroteó al contacto con el aire filtrado. Clavé el tenedor, levanté un trozo, y entonces ocurrió. Primero, el zumbido. Luego, el cambio de color en la mesa, de verde a amarillo, y de amarillo a rojo parpadeante. Después, las sirenas. Crisol, protocolo carnívoro activado. Nivel gamma. La voz de la inteligencia artificial retumbó en cada pared. La sala se selló con un campo de energía transparente. El aire descendió 1 grado, como si alguien hubiera abierto la puerta a un invierno invisible. Todos los ojos, humanos, grises, compuestos, líquidos, se clavaron en mí. Cadete Rivas, dijo XA-13, sin elevar la voz, retire el utensilio de inmediato y permanezca inmóvil. Obedecí. Saqué el tenedor con lentitud, dejando que el jugo del filete cayera de nuevo al plato. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Es carne cultivada, intenté explicar. Producto vegetal, impreso legalmente en la cocina comunitaria. Las orejas de SYRL temblaron. Sus pupilas se dilataron como si hubiesen oído un trueno. Diego, susurró. Ese olor habla. Me quedé helado.
Recordé las clases. Para algunas especies, las moléculas volátiles son un idioma completo. Y lo que mi comida estaba diciendo no era precisamente buen provecho. La pantalla principal mostró un análisis. Compuesto detectado, hemilumen. Traducción aproximada. Se aproxima la jauría /diagonal compartir presa bajo pacto de sangre /diagonal canto de victoria sobre un enemigo que sangra. El aula estalló en murmullos de horror. Algunos cadetes retrocedieron, los Icar, especie depredadora, enseñaron los colmillos por reflejo. Los humanos me miraban como si hubiera blasfemado contra siglos de diplomacia. Eso es imposible, dije con la voz rota. Yo no añadí nada de eso. XA-13 activó un panel lateral. Un brazo mecánico tomó mi lonchera y la introdujo en una cabina sellada. El filete brilló bajo un foco implacable, como si estuviera en juicio. El hemilumen no se produce en la Tierra, explicó la profesora. Solo existe en laboratorios de señalización. Si está aquí, alguien lo colocó. SYRL aspiró de nuevo, con ese gesto delicado que en su especie equivale a una confesión. No viene de ti, Diego. Tus manos huelen a levadura y a humo vegetal. El hemilumen es, clínicamente limpio. Es una inserción artificial. El silencio se quebró. El praetor Kaarn, representante de los Icar, avanzó con pasos felinos. Su voz grave cortó el aire. El tratado es claro. Los humanos no comen carne. Si lo hacen, es agresión. Si el olor lo dice, la galaxia lo escucha. Lo miré fijamente, con una mezcla de miedo y terquedad. A mí nadie me preguntó qué podía comer. Yo nací con esa prohibición escrita en un papel que nunca firmé. El Icar entrecerró los ojos, sorprendido por mi audacia. XA-13 levantó la mano para silenciar la discusión. Crisol, traza el origen del compuesto. En las pantallas aparecieron líneas temporales, flechas azules, registros de acceso. El hemilumen provenía de un laboratorio interno de la Academia, Sala 7B. Hora, 3:17. Nivel de autorización, alto. La sala entera contuvo el aliento. No era un sabotaje cualquiera. Era la propia institución. Clase suspendida, decretó XA-13. Se abrirá una investigación. Me escoltaron hacia una sala de entrevistas. El filete quedó detrás, frío, encerrado en una cúpula. Sentí una mezcla absurda de hambre y rabia. SYRL caminó a mi lado, con las orejas orientadas hacia mí como un escudo invisible. No es tu culpa, me dijo en voz baja. Pero mañana, cuando todos hablen del incidente de la lonchera humana, necesitarás pruebas. La puerta se cerró tras nosotros. En las paredes apareció un mensaje de Crisol, confidencial. Origen confirmado, Laboratorio 7B, protocolo docente. Identidad del autorizado, clasificada. Sentí un frío más profundo que el del campo de contención. No solo habían saboteado mi almuerzo. Me habían convertido en símbolo. Esa noche, en mi litera, repetí una frase de mi abuela: la comida es conversación. Trátala con respeto, porque siempre habla más de lo que dices. Alguien había usado mi lonchera para hablar en mi nombre. Y el mensaje no era paz, sino guerra. La sala de entrevistas parecía diseñada para borrar el tiempo. No había relojes, no había ventanas, ni un solo sonido que indicara si afuera era día o noche. Solo un zumbido leve, constante, como un corazón artificial bombeando rutina. Allí me dejaron, con las manos apoyadas sobre la mesa metálica y un vaso de agua reciclada que sabía a nada. SYRL se sentó a mi lado sin pedir permiso. Sus orejas estaban medio plegadas, como si intentara escuchar varios planos del aire al mismo tiempo. Para los Nuales, eso era señal de tensión. Para mí, era un alivio, significaba que alguien todavía estaba de mi parte. Diego, susurró, el olor que salió de tu comida no era tuyo. Alguien lo puso allí. ¿Y cómo lo pruebas? Pregunté, agotado. Ella se encogió de hombros con una delicadeza casi humana. Lo huelo. Y créeme, mi gente ha sobrevivido siglos gracias a eso. Antes de que pudiera responder, la voz de Crisol llenó la sala. No venía de un punto fijo, sino de todas partes, como si el aire mismo hablara. Crisol, cadete Diego Rivas, confirmamos la presencia de hemilumen en su alimento.
El compuesto no pertenece a registros humanos. ¿Sabías de su existencia? No, respondí, seguro. Nunca había escuchado esa palabra hasta hoy. Crisol, el hemilumen solo se produce en laboratorios especializados. El rastro conduce al laboratorio 7B acceso restringido. Autorización de alto nivel. Entonces alguien de arriba me tendió una trampa, dije con amargura. El silencio de la IA fue más pesado que cualquier acusación. SYRL intervino, firme. Diego no miente. Su olor personal está limpio. Yo misma lo comprobé. Crisol, testimonio registrado. En ese momento entró XA-13. Sus pasos eran tan silenciosos que parecía deslizarse. Sus ojos negros nos escrutaron con calma. Rivas, dijo, necesitas entender que esto no es un simple error. Lo que pasó con tu lonchera ha tocado un nervio expuesto en la política galáctica. Me incliné hacia adelante. Explíqueme, profesora. ¿Por qué tanto miedo por un pedazo de carne cultivada? XA-13 se tomó unos segundos. Luego habló con una voz más baja, casi íntima. Hace 312 años, en un banquete de paz, un embajador humano comió carne frente a líderes Icar. Al día siguiente, el líder principal apareció muerto. Las versiones difieren, unos dicen que fue veneno, otros que una alergia, otros que un gesto interpretado como desafío. Lo cierto es que la galaxia estuvo al borde de la guerra. Para evitar repetirlo, los tratados declararon que los humanos no comerían carne nunca más. Se convirtió en dogma. Me reí con incredulidad. ¿Entonces toda mi especie fue condenada a ser herbívora porque alguien murió en una cena? Porque alguien necesitaba una explicación sencilla para calmar a millones, corrigió XA-13. A veces la verdad es demasiado compleja para sostener la paz. SYRL agitó sus orejas, inquieta. ¿Y si la explicación es falsa? ¿Y si la muerte no tuvo nada que ver con la carne? XA-13 la miró en silencio. Ese silencio decía más que cualquier respuesta. Horas más tarde, nos dejaron salir bajo vigilancia pasiva. Caminamos juntos por los pasillos oscuros de la academia. Yo seguía con el estómago vacío y la cabeza ardiendo. No puedo quedarme con esta versión, le dije a SYRL. Quiero ver los archivos. Quiero saber qué pasó en realidad. Entonces ven conmigo, respondió ella. Me condujo a un lugar olvidado, el archivo físico de tratados. Allí se guardaban los originales, encerrados en vitrinas de energía como tesoros. El aire olía a polvo, a tinta vieja y a ozono. Nos acercamos al tratado hélico. Lo abrimos con cuidado. En la portada había 8 firmas, 7 de especies diversas y una humana. El rostro del embajador en la ilustración mostraba cansancio, pero también orgullo. Leímos juntos. Para evitar futuros malentendidos, declaramos que los humanos nunca consumirán carne en presencia de otras especies, ni la producirán, ni la comerciarán. Me detuve. La palabra declaramos me pesó en la lengua. No dice los humanos aceptan. Dice declaramos. Fue impuesto. SYRL asintió. Y esa imposición se transformó en verdad oficial durante siglos. En un anexo encontramos algo extraño, referencia al proyecto Mesa, clasificado por seguridad cultural. ¿Mesa? Dije. En español significa donde se come. No puede ser coincidencia, murmuró SYRL. Tal vez ese proyecto buscaba lo contrario, integrar, no prohibir. En otra vitrina había un manifiesto de la chef humana Lian Zhou. Decía: la cocina es traducción entre especies. Cada aroma puede ser paz o guerra según la combinación. El objetivo de Mesa es crear un alfabeto común de sabores y olores para que ninguna comida vuelva a ser malentendida. Sentí un escalofrío. No era tabú. Era lenguaje. Entonces alguien tomó un proyecto de unión, dije, y lo transformó en prohibición. SYRL cerró el manifiesto con cuidado. Alguien decidió que era más rentable controlar con miedo que enseñar con sabor. De regreso, noté miradas furtivas y cuchicheos. Algunos cadetes se apartaban como si mi sola presencia contagiara peligro. El rumor del incidente de la lonchera crecía. En la cafetería, los detectores olfativos estaban en alerta máxima. La mayoría comía en silencio,
como si masticar fuerte pudiera activar otra alarma. Yo apenas probé una sopa aguada. Te están convirtiendo en símbolo, me dijo SYRL. Y los símbolos son peligrosos. No pedí serlo, contesté. Nadie lo pide. Esa noche hackeamos el archivo digital. Crisol intentó bloquear nuestra búsqueda, pero SYRL lo convenció con lógica. Ocultar información es violencia. Si la verdad puede salvar vidas, negarla es equivalente a matar. Tras un silencio, las pantallas se abrieron. Vimos fragmentos de vídeos. Un embajador humano comía un bistec frente a líderes ICAR. Minutos después, el registro se cortaba. Otro archivo mostraba un informe médico. El líder muerto sufría alergia a un estabilizante, no a la carne. La palabra alergia estaba tachada. Fue un encubrimiento, susurró SYRL. La carne no mató a nadie. Sentí la garganta arder. Toda la diplomacia, todo el tabú, era una mentira. Esa madrugada, mi sensor personal detectó trazas de hemilumen en mi habitación cerrada. No había escape, alguien lo esparcía deliberadamente. Entonces llegó el aviso en la pared. Audiencia pública convocada. Asunto: incidente de la lonchera humana. Asistencia obligatoria. Me quedé mirando el techo. Entendí que al día siguiente no juzgarían solo mi almuerzo. La noticia de la audiencia pública corrió más rápido que cualquier alarma. A la mañana siguiente, los pasillos de la academia eran un hervidero. Algunos cadetes me miraban con miedo, otros con curiosidad morbosa, y unos pocos con un rencor que no intentaban disimular. Sentí que ya no caminaba, sino que era arrastrado por un río de murmullos. SYRL permanecía a mi lado. Sus orejas rotaban constantemente, como si cazaran señales invisibles en el aire. Están hablando de ti en 3 idiomas distintos, me dijo en voz baja. En uno eres culpable, en otro una víctima, y en el tercero, un símbolo. Prefiero ser nadie, le respondí. Eso ya no es posible. La sala central fue acondicionada como tribunal improvisado. En las gradas flotaban representantes de distintas especies. Pantallas gigantes transmitían el evento a todos los módulos. Crisol presidía desde lo alto, proyectando su voz en todos los rincones. Xatrece se situó cerca, como garante de imparcialidad, aunque sabía que también estaba bajo sospecha. Y allí estaba también el praetor Karn, el líder ICAR que se había convertido en mi sombra. Sus ojos metálicos me atravesaban, sus colmillos brillaban con el reflejo de las luces. La audiencia comenzó con un discurso solemne. Crisol, se convoca a los cadetes y al personal para esclarecer el incidente de la lonchera humana. Mi lonchera apareció en una cápsula de vidrio en el centro de la sala, como si fuese un arma nuclear. El filete frío todavía reposaba dentro, convertido en evidencia. Se me acusa de haber roto un tabú, dije, cuando me permitieron hablar. Pero yo no puse hemilumen en mi comida. Alguien lo hizo para culparme. Un murmullo recorrió la sala. Karn se levantó, con su porte de depredador contenido. Lo que importa no es tu intención, humano. Lo que importa es el efecto. Tu comida habló en un idioma de guerra. Y todos lo oímos. No fue mi voz, repliqué. Fue la de alguien que quiere reabrir viejas heridas. Xatrece levantó una mano. Permitamos pruebas. En ese momento, SYRL se puso de pie. Sus orejas giraban en direcciones opuestas, como si atraparan fragmentos de un coro invisible. Soy auditora semiótica. El hemilumen no nació de la cocina de Diego. Lo detecté, su olor personal es distinto. Crisol proyectó en pantalla las trazas químicas. Era innegable, el compuesto provenía de un laboratorio interno, no de mi mesa. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una de las pantallas mostró imágenes manipuladas. Yo, comiendo con avidez un trozo sangrante de lo que parecía un ser vivo. Era un deefaque sensorial, una proyección que incluía no solo imagen, sino también olor. La sala entera se estremeció. ¡Mentira!, grité. Eso nunca pasó. Karn sonrió con los colmillos a la vista. Las imágenes convencen más que las palabras. El caos estalló. Algunos cadetes se levantaron indignados, otros aplaudieron la prueba. SYRL intentaba calmar la tormenta, pero era inútil. El aire se llenó de miedo.
De repente, vi a alguien moverse con demasiado cuidado entre la multitud. Mara Quintero, la otra cadete humana, popular y siempre sonriente. Se acercó a mí con gesto sereno. No te preocupes, susurró. Todo saldrá como planeamos. Planeamos. La palabra me heló la sangre. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? Después de la audiencia, nos escoltaron por corredores laterales. Yo iba sumido en preguntas que me ardían como brasas. SYRL caminaba rápido, inquieta. Las imágenes no surgieron solas, dijo. Alguien las inyectó en la transmisión. ¿Crees que fue Mara? SYRL giró una oreja hacia atrás, otra hacia adelante, como si dudara. La vi demasiado cerca de ti cuando apareció la proyección. Y su olor tenía trazas de hemilumen. La sospecha me golpeó como un puño. Mara, la humana carismática, la que siempre decía que yo debía sonreír más para encajar. En ese instante, un zumbido retumbó en los pasillos. Drones de seguridad surgieron de las paredes. Kaarn no estaba dispuesto a esperar más. ¡Rápido!, me gritó SYRL. Corrimos. Los drones nos siguieron, disparando rayos de contención. El aire chisporroteaba. Giramos hacia los jardines en microgravedad, un lugar donde flotaban esferas de agua y plantas suspendidas en cables magnéticos. Allí encontramos a Tark, un técnico de mantenimiento que siempre mascaba cables como si fueran golosinas. Otra vez tú, humano. Gruñó. Siempre causando problemas. Necesito tu ayuda, le rogué. Nos persiguen. Tark suspiró, resignado, y sacó de su cinturón un dispositivo. Un snife. Detecta firmas químicas. Si quieres pruebas, esto te servirá. Pero corre antes de que me metan en líos. Tomé el aparato, agradecido. Los drones irrumpieron. SYRL y yo saltamos hacia una compuerta lateral. Flotamos en un corredor vacío, con el corazón latiendo a toda velocidad. El snife parpadeó. Marcaba la salsa de mi filete con una firma inequívoca. Provenía del laboratorio del rectorado. Lo sabía, dijo SYRL. No eres el objetivo. El objetivo es usar tu especie como chispa. ¿Y Mara? Mara huele al mismo compuesto. Un frío me recorrió la espalda. Esa noche, nos escondimos en un módulo abandonado. El snife seguía detectando rastros de hemilumen en distintos rincones de la academia. Era como un veneno invisible, esparcido para sembrar desconfianza. SYRL me observó en silencio. ¿Sabes qué significa esto, Diego? Que alguien poderoso quiere una guerra, respondí. Ella asintió. Y la van a encender con un almuerzo. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Era Mara. Entró con su sonrisa habitual, como si nada estuviera mal. Diego, no tienes que luchar contra esto. Déjalo ir. La historia ya está escrita. ¿Qué papel juegas tú en esa historia? Le pregunté. Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se endurecieron. Solo soy una mensajera. El consorcio necesita mantener el mito. Es lo que sostiene la paz y las ganancias. El corazón me golpeó en el pecho. ¿El consorcio? Mara se inclinó hacia mí. Consorcio Triarca de Nutrientes. Venden pastas de paz a cientos de mundos. Si se descubre que el tabú es una mentira, pierden todo. SYRL se adelantó, con las orejas tensas. Ustedes fabricaron el mito. Y ahora intentan revivirlo. Mara no lo negó. Solo me susurró al oído. No te preocupes. Todo saldrá como planeamos. Se alejó, dejándonos con la certeza de que estábamos atrapados en un juego mucho más grande. Aquella noche, encendí el snife de nuevo. Marcaba trazas frescas de hemilumen. No venían de mi lonchera ni de los drones. Venían del corazón de la academia. Comprendí que el juicio público había sido solo el primer acto. Lo peor estaba por venir. Y yo ya no era un cadete común. Era el detonante de una mentira que llevaba siglos fermentando en silencio. Los pasillos de la academia se habían convertido en un laberinto de sospechas. Desde la audiencia, cada sombra parecía esconder un oído, cada reflejo de las paredes metálicas multiplicaba mis miedos. El snife que Tark me había dado brillaba en mi muñeca como un ojo acusador.
cada vez que lo encendía, detectaba rastros nuevos de hemilumen. El veneno estaba por todas partes. SYRL insistía en que debíamos ser cuidadosos. Caminaba a mi lado con sus orejas en alerta constante, como antenas que captaban secretos que yo ni siquiera intuía. Diego, me susurró una noche mientras revisábamos ductos de ventilación, ya no es una simple conspiración. Esto está organizado con precisión militar. ¿Y quién gana con todo esto? Pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Ella no respondió. En cambio, me mostró una lectura en el snife, un rastro intenso, fresco, que venía directo del núcleo administrativo de la academia. Entrar al rectorado era suicidio, pero también la única forma de entender que se estaba cocinando. SYRL consiguió manipular un panel de acceso, y nos deslizamos por un corredor estrecho iluminado por luces de mantenimiento. El aire allí olía distinto, no a ozono y desinfectantes como en los módulos normales, sino a especias artificiales, a conservantes industriales. El olor me recordó a los supermercados de la tierra, llenos de productos envasados. Al final del corredor había una cámara blindada. Y allí, detrás de una ventana de seguridad, lo vi, un depósito gigantesco con contenedores de hemilumen apilados como si fueran simples raciones. Cada cápsula llevaba el sello del consorcio Triarca de Nutrientes. Así que era cierto, murmuré. No es un tabú cultural, es un negocio. SYRL bajó las orejas, abatida. Han mantenido a cientos de especies bajo la ilusión de que la carne humana es abominación, mientras ellos la producen y la venden como sustituto ritual. Sentí náuseas. Todo mi mundo, todo lo que nos habían enseñado en la academia, era un teatro diseñado para mantener un mercado. Un ruido metálico nos hizo girar. En la entrada apareció Mara Quintero, tranquila, como si hubiera previsto cada uno de nuestros movimientos. Lo sabías, le dije, con la voz temblando entre furia y miedo. Ella sonrió, como si aquello fuera una clase más de retórica. Claro. ¿Qué crees que hago aquí, Diego? Yo no vine a ser cadete. Vine a asegurar que la narrativa continúe. ¿Narrativa? Escupí la palabra. El mito, Diego. Los humanos nunca comen carne. ¿Sabes cuántos sistemas compran nuestras pastas sintéticas de proteína? ¿Sabes cuántos gobiernos dependen de que la gente crea en la pureza vegetal como dogma? Si se descubre la verdad, se derrumba un imperio económico entero. ¿Y mi almuerzo? ¿Mi filete? Mara ladeó la cabeza. Un sacrificio necesario. La chispa perfecta para reavivar el miedo. Sentí que la sangre me ardía en las venas. SYRL dio un paso al frente, con las orejas rígidas. Has manipulado pruebas, has contaminado la comida, has puesto en riesgo la paz. Mara no parpadeó. La paz siempre es un negocio, SYRL. Y los negocios requieren espectáculo. En ese instante, sonaron alarmas. Paneles se abrieron y una docena de drones emergieron, rodeándonos. Mara levantó una mano y los aparatos se detuvieron a su señal. No quiero hacerte daño, Diego. Aún puedes formar parte de esto. Imagina, tú, convertido en el rostro del mito. El humano que defendió la pureza, el héroe que se redimió. Me eché a reír, amargo. ¿Quieres que sea la marioneta de tu mentira? Quiero que sobrevivas, replicó. Es la única manera. Los drones avanzaron un paso. SYRL se tensó. Yo sabía que no teníamos forma de enfrentarlos. Pero entonces, de los conductos superiores, cayó una granada improvisada. El estallido no fue letal, pero llenó la sala de humo espeso y un chillido metálico. Entre la confusión apareció Tark, el técnico mascacables, con una sonrisa torcida. Odio llegar tarde, pero siempre traigo sorpresas. Nos lanzó un dispositivo de pulso. SYRL lo activó, y los drones cayeron al suelo como insectos muertos. Cuando el humo se disipó, Mara ya no estaba. Solo quedaba la bóveda llena de hemilumen, brillando como un secreto indecente. Huimos por pasillos oscuros, perseguidos por las alarmas que resonaban en toda la estación. Tark mascaba un cable mientras corría, como si la persecución fuera un simple paseo. Sabía que esa Quintero escondía algo, gruñó. Siempre demasiado sonriente. Nos salvó la vida, dije, aún jadeando. O los metió en la boca del lobo para que pareciera un rescate heroico. Es lo mismo.
SYRL miró el Snife, que ahora ardía en rojo. El Emilumen está en el sistema de distribución de toda la academia. Mañana, todos los cadetes lo consumirán en sus raciones. Me detuve en seco. ¿Quieres decir que planean un motín general? Ella asintió. Un motín, o un ritual de pánico masivo. Si todos creen que los humanos rompieron el tabú, los enfrentamientos serán inevitables. La idea me heló los huesos. No era solo mi reputación en juego. Era la paz frágil de la galaxia. Esa noche, nos refugiamos en un taller abandonado. Tark reparaba con calma un generador portátil, como si no acabáramos de escapar de un pelotón de drones asesinos. Lo bueno de las mentiras, dijo mientras masticaba un cable, es que siempre dejan huellas. Solo hay que seguirlas hasta la raíz. SYRL me observaba en silencio. Sus orejas habían dejado de temblar, ahora estaban erguidas, firmes. Diego, tienes que decidir. Puedes huir y salvarte, o quedarte y exponerlo todo. La elección me quemaba por dentro. Sabía que, si hablaba, Mara y el consorcio me destruirían. Pero si callaba, la academia entera se convertiría en un escenario de odio. Miré el Snife en mi muñeca, aún parpadeando como un corazón rojo. No puedo huir, dije al fin. Si este mito nació con nosotros, también con nosotros debe terminar. SYRL asintió, solemne. Entonces prepárate. Lo que viene no será un juicio. Será una caza. Al día siguiente, los rumores se multiplicaron. Algunos cadetes aseguraban que habían visto a humanos comiendo carne en secreto durante años. Otros pedían expulsión inmediata. En cada esquina, los drones patrullaban con sensores encendidos. La tensión era tan densa que parecía electricidad en el aire. Yo caminé por el corredor principal, con la lonchera vacía en la mano. Sabía que todos me observaban. Sabía que las cámaras me transmitían a cada rincón de la academia. Me detuve frente al auditorio. El eco de miles de voces vibraba detrás de las puertas. Respiré hondo y le dije a SYRL. Es hora de abrir la caja. Ella ladeó la cabeza, con una leve sonrisa. Esperemos que el monstruo que salga aún pueda ser derrotado. Y entramos. El auditorio de la academia retumbaba como un volcán contenido. Miles de cadetes de docenas de especies llenaban las gradas, y en cada rostro había un brillo distinto, miedo, furia, curiosidad malsana. El aire estaba cargado de murmullos que chocaban entre sí como olas. En el centro del estrado, las autoridades esperaban con la solemnidad de jueces antiguos. El rector Barin, un coloso de piel gris metálica, golpeó el suelo con su bastón ceremonial y el murmullo se apagó como si alguien hubiera cortado la respiración de toda la sala. Hoy, tronó su voz grave, juzgamos la verdad. Un haz de luz me iluminó de pronto. Ahí estaba yo, solo, con la lonchera vacía en la mano, convertido en el epicentro de la tormenta. La acusación fue directa, yo había traicionado el principio sagrado, la norma más antigua de convivencia. Los traductores repetían en todas las lenguas la misma idea. El humano comió carne. Algunos cadetes me miraban como si fuera un monstruo. Otros, con fascinación morbosa, como quien observa un accidente imposible de ignorar. Respiré hondo. Había ensayado 1000 veces con SYRL lo que iba a decir, pero en ese instante todas las palabras parecieron volar de mi cabeza. Sí, empecé con voz firme, abrí mi lonchera. Sí, dentro había carne. Pero no fue un acto de traición, ni un capricho personal. Fue una trampa. Un murmullo recorrió el auditorio. El rector me clavó los ojos metálicos. ¿Acusas a la academia de conspirar contra sí misma? Preguntó con tono glacial. No a la academia, respondí. A quienes han usado nuestro miedo como cadena. Hice un gesto y SYRL, desde la sombra, activó el proyector portátil. En la pantalla se desplegaron las imágenes robadas del almacén, toneladas de Emilumen, cápsulas apiladas con el sello del consorcio Triarca. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que los gritos. Mara Quintero apareció entonces, como si hubiera estado esperando su turno en el escenario. Caminó hacia el centro, erguida, con su uniforme impecable. No nieguen la evidencia, dijo con voz clara. Lo que ven aquí no es conspiración. Es sustento. Es civilización. Su discurso era un látigo.
Explicó que durante siglos las especies habían sido controladas no por cañones ni flotas, sino por símbolos. El mito de que los humanos eran vegetarianos absolutos había unificado mercados, religiones y sistemas de control. Si destruimos ese mito, proclamó, liberaremos caos. Miles de mundos se rebelarán, hambrientos, desconfiados, violentos. Eso quieren. El público murmuraba, dividido. Algunos asentían, temerosos de la anarquía. Otros rugían, indignados por la manipulación. Yo la miré fijamente. Mara, lo que propones no es paz. Es esclavitud disfrazada. Ella sonrió, apenas. La esclavitud es simplemente paz bajo otro nombre. La tensión se volvió insoportable. De pronto, un grupo de cadetes de la especie Druuk se levantó de las gradas y arrojó sus insignias al suelo. Nos han mentido. Rugió uno, su voz como un trueno. Otros cadetes comenzaron a gritar. Algunos exigían expulsar a los humanos. Otros, castigar al consorcio. Y pronto, los gritos se convirtieron en empujones, los empujones en golpes. La sala se transformó en un hervidero de violencia. Los drones de seguridad descendieron en enjambres, tratando de separar a las masas. Pero en vez de calmar, alimentaron la furia. Cada zumbido metálico era una chispa más. SYRL me tomó del brazo. Tenemos que salir de aquí. Nos abrimos paso entre el caos. A mi alrededor, vi cadetes que hasta ayer habían compartido mesa conmigo ahora lanzándose puños, garras, tentáculos. Era como si todo el edificio estuviera poseído por un demonio antiguo que despertaba gracias a una sola palabra: carne. En los corredores, la violencia se extendía como incendio. Los sistemas de alarma repicaban en todos los idiomas conocidos. Un grupo de cadetes trataba de bloquear las compuertas, otro intentaba hackear los canales de transmisión para controlar la narrativa. Tark apareció en medio del humo, con el uniforme chamuscado y un destornillador gigante en la mano. El consorcio activó la purga de emergencia. Gritó. Quieren que todo esto arda para borrar pruebas. Lo seguimos a trompicones hasta una sala secundaria. Allí, en las pantallas, vimos cómo la red central era inundada con propaganda automática, imágenes manipuladas de humanos devorando festines sangrientos, acompañadas de mensajes que repetían: los humanos traicionaron la paz. Están creando memoria falsa, dijo SYRL, horrorizada. Dentro de un ciclo, todos creerán que fue real. Tark mascó un cable, desesperado. Podemos contrarrestarlo, pero necesito un acceso directo al núcleo de datos. ¿Dónde está? Pregunté. Él me miró como si la respuesta fuera obvia. Debajo del auditorio. Exactamente donde está la pelea más brutal de la galaxia. Regresamos por pasadizos ocultos. El eco de los gritos era tan fuerte que parecía retumbar dentro de mi cráneo. Al asomarnos, vimos el desastre, las gradas destrozadas, banderas arrancadas, especies enteras luchando entre sí como si hubieran olvidado toda lección de diplomacia. Y en el centro, sobre el estrado, Mara Quintero brillaba como un faro perverso. Su discurso seguía retumbando, amplificado por los sistemas de sonido, convirtiéndola en profeta del mito. La pureza debe mantenerse. Clamaba. El humano debe pagar con su sangre la mentira. Las multitudes rugían en respuesta. SYRL me miró con una mezcla de miedo y determinación. Si no la detenemos, no habrá regreso. Tark nos señaló una compuerta oculta tras el estrado. El núcleo de datos está ahí. Si logro inyectar el archivo original de las cámaras, la verdad quedará registrada en cada rincón de la galaxia. Pero necesitamos cobertura. Lo entendí sin necesidad de palabras. Yo distraeré a Mara. SYRL quiso protestar, pero no hubo tiempo. Subí al estrado entre abucheos y gritos. La multitud quería verme caer, pero mis pasos resonaban con una calma que yo mismo no comprendía. «Diego», exclamó Mara, triunfal. «Vienes a confesar tu culpa». «Vengo a confesar», respondí, «sí. Pero no mi culpa. La tuya». Los gritos crecieron. Mara sonrió con frialdad. ¿De verdad crees que una sola voz puede contra el coro del miedo? No una voz, dije. La verdad. En ese instante, Tark logró conectar el núcleo. Las pantallas gigantes comenzaron a parpadear. Durante unos segundos,
El caos se detuvo, expectante. Y entonces aparecieron las grabaciones, el almacén de Emilumen, los drones, la manipulación. Un silencio espeso cubrió la sala. Por primera vez, los cadetes dudaron. Mara gritó órdenes, pero el hechizo estaba roto. Algunos comenzaron a señalarla. Otros se apartaron de la lucha, confundidos. Yo aproveché el momento. No somos monstruos. El cielo sobre la academia se desgarró con un rugido metálico. Las naves del consorcio Triarca descendían como lanzas negras, cubriendo la luz de los soles cercanos. La multitud en el auditorio quedó paralizada. Algunos gritaban, otros huían, otros se arrodillaban como si la sombra misma los aplastara. Yo sentí que mi corazón martillaba como un tambor de guerra, pero no me moví. Sabía que ese era el momento decisivo. Diego, debemos correr. SYRL me jaló del brazo. No, le respondí con calma extraña. Si huimos ahora, todo habrá sido en vano. Las compuertas del techo se abrieron y un haz de luz descendió sobre el estrado. De la nave principal emergió un ser imponente, cubierto con armadura de obsidiana, el símbolo triangular del consorcio grabado en su pecho. Su voz, amplificada por altavoces invisibles, sacudió las paredes. Ciudadanos de la galaxia, no teman. El orden será restaurado. El auditorio entero contuvo el aliento. Tras él, un ejército de drones descendió en perfecta sincronía, como enjambres de acero listos para sofocar cualquier resistencia. Mara Quintero avanzó hacia la figura, inclinando la cabeza. Excelencia, dijo, la mentira ha sido expuesta. La humanidad debe pagar por su herejía. El líder del consorcio la miró con desdén apenas disfrazado. Mara, tu papel ha terminado. Ella se tensó, confundida. ¿Cómo? Yo le serví fielmente. El mito ya no sirve. Ahora necesitamos un mártir. Y sin más, el líder levantó su brazo. Un rayo carmesí atravesó el pecho de Mara. Su grito se apagó de inmediato y cayó al suelo, convertida en ceniza brillante. El auditorio rugió de espanto. Vi la escena y supe la verdad. El consorcio no necesitaba mitos, ni mártires. Solo necesitaba miedo, y lo fabricaba sin piedad. Di un paso al frente. Ellos no buscan protegernos. Grité, mi voz resonando en cada rincón gracias al eco del estrado. Solo quieren que obedezcamos sin preguntas. Algunos cadetes me miraron con horror, otros con un brillo de esperanza. SYRL subió a mi lado, con la mirada ardiendo. No tenemos que aceptar su tiranía. El líder del consorcio levantó la mano otra vez. Entonces ustedes serán los primeros en aprender lo que significa desafiar el orden. Los drones se activaron, apuntando hacia nosotros. En ese instante, Tark apareció desde las sombras, cubierto de hollín y con el cabello erizado como si hubiera peleado con un rayo. En sus manos traía un dispositivo improvisado, un amasijo de cables y chispas. He hackeado el núcleo. Rugió. Todo lo que pasó aquí ya se transmite a cada rincón de la galaxia. No pueden borrarlo. El líder del consorcio se giró bruscamente. Apaguen esa señal. Pero ya era tarde. Las pantallas alrededor del auditorio mostraban millones de puntos conectados, estaciones, colonias, flotas. Todos recibían la transmisión en directo, las mentiras del mito, la ejecución de Mara, la amenaza del consorcio. El secreto ya no existía. El auditorio estalló en furia. Los cadetes, antes divididos, se levantaron como un solo cuerpo. Los Druk lanzaron rugidos de guerra, los Nevara extendieron sus alas cristalinas, incluso los más pacíficos comenzaron a tomar lo que encontraban para defenderse. El consorcio había querido demostrar poder absoluto, pero lo que había logrado era unir a quienes antes desconfiaban unos de otros. El líder levantó la mano otra vez. ¡Fuego! Los drones dispararon ráfagas de energía. El estrado tembló, columnas se hicieron polvo, gritos llenaron el aire. Corrí con SYRL y Tark hacia las compuertas laterales, esquivando explosiones que abrían cráteres en el suelo. El calor era insoportable, como si el propio planeta se partiera. En medio del caos, un pensamiento me atravesó: si sobrevivíamos, ya nada sería igual. El mito se había roto. Y un mito roto nunca se recompone. Diego. Gritó SYRL mientras un dron se lanzaba sobre mí.
Me giré justo a tiempo para ver cómo Tark lo destrozaba con su destornillador gigante, recibiendo una descarga que lo arrojó contra la pared. ¡Corre!, jadeó, con humo saliendo de su pecho. Haz que valga la pena. Quise ayudarlo, pero sus ojos me lo suplicaron, no había tiempo. SYRL me arrastró y seguimos adelante mientras el techo comenzaba a colapsar. Logramos salir a los patios exteriores. Desde allí vimos la magnitud del desastre, las naves negras bombardeaban la superficie, pero en cada esquina de la academia surgían focos de resistencia. Lo increíble era que las especies luchaban juntas. Cadetes que antes ni se miraban se cubrían las espaldas, compartían armas, improvisaban tácticas. El mito del humano había caído, y en su lugar había nacido algo nuevo, unidad en la diversidad. Los cielos eran un hervidero de fuego cruzado. Y, sin embargo, debajo de todo, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Corrimos hacia un hangar secundario donde quedaban algunas naves intactas. SYRL activó los controles con manos temblorosas. Si logramos salir al espacio, podremos difundir la señal a todo el anillo exterior. Asentí, tomando el asiento del copiloto. Mientras despegábamos, miré por última vez la academia. Torres en ruinas, columnas caídas, pero también banderas improvisadas ondeando en la azotea, como si la resistencia hubiera plantado semillas en medio del incendio. El líder del consorcio apareció en las pantallas de comunicación, su rostro pétreo. Humanos, creen que han ganado algo. Solo han firmado su sentencia. Lo miré con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Tal vez. Pero ya no podrán ocultar lo que somos. Las estrellas se abrieron ante nosotros cuando cruzamos la atmósfera. El espacio, infinito, parecía observarnos en silencio. Y en ese silencio supe que la historia había cambiado. Ya no éramos los humanos vegetarianos, ni el mito cómodo de la pureza. Éramos los que habían roto el espejo. Los que habían mostrado que incluso el más poderoso imperio puede sangrar. SYRL me tomó la mano. ¿Y ahora qué? Sonreí, cansado, pero firme. Ahora empieza la verdadera lección. La nave se perdió en el mar de estrellas, llevando consigo no solo la verdad, sino el inicio de una rebelión que incendiaría la galaxia entera.